El criminalista nocturno. Era el 22 de noviembre de 2021. Mauricio Leal, el reconocido peluquero de las estrellas de Colombia, debía llegar a una importante reunión para trabajar en el concurso de Miss Universo, pero nunca apareció. Con el correr de las horas, su chofer Jair empezó a preocuparse e intentó comunicarse con él sin éxito. Esto le pareció sumamente extraño. Mauricio nunca descuidaba su teléfono, ni mucho menos faltaba a sus tareas. Finalmente, pudo dar con el hermano del estilista, quien se encontraba viviendo temporalmente con él. Este hombre, Jonier, le dijo que no estaba en la casa, pero que regresaría a eso de las 2 de la tarde y podrían verse ahí. A la hora pactada, ambos hombres se apersonaron en la vivienda del lujoso condominio residencial Arboreto, ubicado en el kilómetro 6 de La Calera, una zona rural al oriente de Bogotá. Al entrar, notaron que la sala estaba en perfecto estado, pero que reinaba un sospechoso silencio. Se dirigieron hacia la habitación de Mauricio, a la cual no consiguieron entrar. La puerta estaba trabada desde adentro. Finalmente, pudieron acceder mediante una ventana. Una vez allí, Jair vio la terrible escena. Mauricio y su madre yacían acostados en la cama, sin señales aparentes de vida. Y eso no era todo. Mientras que el cuerpo de la mujer estaba cubierto por una manta, el del estilista estaba destapado, con un cuchillo incrustado en el abdomen. En ese momento, Jonier se agarró la cabeza y comenzó a gritar: ¿Qué pasó, Mao? La respuesta a esto estaba más cerca de lo que parecía. El criminalista nocturno. Mauricio Leal Hernández nació el 25 de noviembre de 1974 en el municipio de Cartago, ubicado en el Valle del Cauca, Colombia. Sin embargo, vivió la mayor parte de su infancia en el eje cafetero con su madre Marlene Hernández, su hermano mayor Jonier Rodolfo Leal Hernández y su medio hermano Carlos Andrés García Hernández. También convivía con ellos su padre, cuyo nombre no trascendió. Desde pequeño, Mauricio demostró un gran interés por la peluquería. Le fascinaba ver cómo un corte de pelo podía cambiar completamente el ánimo de una persona. Al notar esto, Marlene se anotó en un curso de estilismo y dejó que la acompañara. Si bien no lo dejaban ingresar a las clases, el niño observaba todo desde la ventana. Cuando tenía 15 años, su vida dio un giro de 180 grados. Su padre abandonó a su madre y debieron mudarse a Cali. En ese momento, Mauricio sintió que debía hacerse cargo de la familia. Comenzó a despertarse a las 3:30 de la madrugada para vender arepas a sus vecinos que salían a trabajar. Luego iba a la escuela y por la tarde empacaba paquetes. Ese año durmió tan solo 4 horas para poder realizar todas estas tareas. Poco después, Mauricio conoció a una señora en la iglesia y durante una charla le contó que le encantaba todo lo relacionado a la peluquería. Esa mujer le consiguió trabajo en el negocio de unos amigos, pero como auxiliar. Mauricio se encargaba de lavar el pelo a los clientes, servirles tragos, barrer y trapear, además de abrir y cerrar el local. Mientras tanto, observaba cada una de las labores de sus compañeros para entender cómo funcionaba aquel mundo. Un mes después, Mauricio ya se sentía listo para convertirse en peluquero y le pidió al jefe que lo ascendiera. Este hombre se mostró reacio. Le dijo que le cortara el pelo para probar sus capacidades. Nervioso, Mauricio utilizó las tijeras por primera vez y demostró su potencial, consiguiendo el puesto que tanto ansiaba. A pesar de que no tenía formación académica, los clientes no tardaron en notar el don nato que el joven poseía, por lo cual se convirtió en el peluquero estrella del lugar. La noticia se esparció y todos en la ciudad querían atenderse con él, lo que derivó en que su jefe le aumentara el sueldo. Con el correr de los años, Mauricio logró hacerse una cartera de clientes que le confesaron que si abría su propia peluquería, se irían con él. Esto despertó la envidia de sus compañeros, que se sentían rechazados y temían por sus empleos. Al mismo tiempo,
en su casa ocurría algo similar. Jonier notaba que su madre estaba muy orgullosa de su hermano y se sentía desplazado. Pero nada de esto detuvo a Mauricio. Con tan solo 22 años, abrió su propio local Mauricio Leal Peluquería, en el barrio Santa Mónica, en Cali. Como su nombre ya era sinónimo de calidad, los clientes no tardaron en llegar. Tenía tanto trabajo que tuvo que contratar a más empleados, entre ellos a su propio hermano. Si bien el muchacho no sentía pasión por la peluquería, sí ansiaba ganar dinero y se mostró bastante eficiente. Para expandir el negocio, Mauricio se mudó al norte de Bogotá, donde abrió un spa peluquería. Su fama era tal que para ese entonces empezó a llegar todo tipo de clientela, más especial, como reinas de belleza, actrices y cantantes. Los nombres que más resonaban eran los de Carolina Cruz, Lina Tejero, Laura Acuña, Cristina Umaña, Andrea Serna y Andrea Nocetti. Gracias a esto, su trabajo empezó a aparecer en portadas de revistas, programas de televisión, semanas de la moda y hasta en películas. A pesar de ser una especie de celebridad, continuaba mostrándose como una persona dulce y carismática, razón por la cual comenzaron a apodarlo Maito. En 2016, decidió expandir su negocio al resto del mundo, por lo cual creó una sociedad llamada Incommerce S.A. con una de sus clientas más fieles. Así abrieron la primera sucursal internacional en Miami, Estados Unidos. Pero lo que Mauricio no sabía era que esta mujer era nuera de un traficante. Esto lo llevó a ser colocado en la lista Clinton, un decálogo impulsado en 1995 por el entonces presidente Bill Clinton y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde figuraban empresas y personas vinculadas al dinero negro del tráfico. No solo se congelaron sus cuentas, sino que también debió utilizar parte de su pequeña fortuna para contratar un equipo de abogados que lo sacaran de aquella situación. Para lograrlo, tuvo que poner a su madre al frente de la empresa. Esto causó cierto recelo en su hermano, que siempre había trabajado para él. Eventualmente, Mauricio pudo volver a desempeñarse como peluquero en Bogotá, y su clientela no dejó de confiar en él. Volvió a recaudar una buena suma de dinero y compró un lujoso condominio en La Calera, en el cual se instaló junto a Marlene. Para ese entonces, madre e hijo estaban más unidos que nunca. Jonier decidió desligarse un poco de la sombra de su hermano, abriendo su propio espacio de belleza, Jonier Leal Peluquería. Sin embargo, no tuvo la misma suerte que Mauricio, y en 2020, con la pandemia como principal obstáculo para conseguir clientela, tuvo que cerrar el local. Mientras tanto, la fama de Mauricio como estilista no hacía más que crecer. Se encargó de maquillar y de peinar a la reconocida actriz Tilda Swinton para la película Memoria, la cual fue estrenada en importantes festivales de cine. En 2021, con 37 años, finalmente estaba donde quería. Se había hecho conocido en otros países. En el otro extremo se encontraba su hermano, que estaba pasando problemas conyugales, y le pidió ir a vivir con él durante un tiempo. Con la gentileza que lo caracterizaba, Mauricio accedió, y fue en ese entonces, justo cuando estaba en la cumbre de su fama, que algo terrible sucedió. El 22 de noviembre de 2021 era un día muy importante para Mauricio. Debía firmar un contrato para ser asesor en el concurso Miss Universo Colombia, una oportunidad única para su carrera. Sin embargo, a las 6:19 de la mañana, el estilista le envió un mensaje a Jair Ruiz, su chofer, diciéndole que quería dormir algunas horas más y que fuera directamente hacia la peluquería. Esto le extrañó, ya que Mauricio solía madrugar, sobre todo si tenía una larga jornada de trabajo por delante. Con el correr de las horas, su ausencia se hizo notoria. No solo faltó a su compromiso con el certamen de belleza, sino que tampoco apareció por su local. Karen, hija de Jair, empleada de la peluquería y mano derecha del estilista, intentó comunicarse con él, pero luego de 2 tonos la llamada se cortaba. Daba la impresión de que Mauricio no estaba contestando el teléfono adrede. Jair también intentó comunicarse con él, sin éxito. También probó llamando a Marlene, quien tampoco respondió. Finalmente, a las 11 de la mañana, consiguió hablar con Jonier y le explicó la situación. Este le comentó que podía encontrarse con él a las 2 de la tarde en la puerta de su casa, ya que debía tener una llave para entrar.
Una vez que ambos hombres llegaron a la residencia ubicada en el kilómetro 6 de la Calera, notaron que no había señales de que Mauricio ni Marlene se encontraran allí. Se dirigieron hacia la puerta de la habitación del estilista, que estaba trabada por dentro. Tocaron varias veces, sin escuchar respuesta alguna. Entonces, a Jonier se le ocurrió una idea. Le propuso al chofer que ingresara por la ventana, y este acató el pedido. Una vez dentro, vio algo que le quitó completamente la respiración. Los cuerpos de Mauricio y de Marlene yacían recostados en la cama, sin vida. El cuerpo de la mujer estaba cubierto por una manta, bien acomodado. El estilista, por su parte, tenía clavado en el abdomen un cuchillo, el cual sostenía con sus manos inertes, y a su alrededor había muchísima sangre. En ese momento, Jonier se agarró la cabeza y comenzó a gritar. ¿Qué pasó, Mao? ¿Qué hiciste? Yair también advirtió que en la mesa de luz había un celular, una caja de pastillas para dormir, una copa, un vaso grande de vidrio y una carta. Ambos dieron aviso a las autoridades, quienes se apersonaron en el lugar a las 4 de la tarde. Rápidamente notaron que ambos cuerpos tenían heridas de un arma cortopunzante. También hallaron en el lugar de los hechos 2 cuchillos, que parecían haber sido utilizados para llevar a cabo los asesinatos. Además de trasladar los cuerpos para que se les realizaran los exámenes forenses correspondientes, los agentes se pusieron manos a la obra para descubrir qué ocultaba aquella misteriosa nota que el estilista había dejado. La misma parecía una especie de despedida. Decía: los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos dejo todo, con todo mi amor. Perdóname, mamá. 1124. Este último número era la clave de acceso a los teléfonos de Mauricio y de Marlene, además del token que utilizaban para sus cuentas bancarias. Todo parecía indicar que se trataba de una autoprivación de la vida. Sin embargo, los agentes debían cerciorarse de que esta carta realmente hubiera sido escrita por el estilista. Las pruebas de grafología mostraron que sí se trataba de su letra, pero había algo extraño. Los trazos eran mermados e insuficientes. Los caracteres alfabéticos eran irregulares y había cambios en la presión que dejaron algunos trazos incoloros y otros más intensos, con una mayor descarga de tinta. Al recibir esta información, los detectives comenzaron a pensar que Mauricio podría haber sido obligado a escribir esta nota antes de perecer. Por ende, debían descubrir quién estaba detrás de aquel despiadado acto. El primero en ser entrevistado fue Yair. Relató que había sentido que Jonier lo presionó a ingresar por la ventana y recalcó que intentó resucitar a Mauricio, pero que el hermano le dijo que no lo hiciera porque se contaminaría el lugar. También mencionó el mensaje que le envió Mauricio aquella madrugada y recalcó que no era habitual que durmiera hasta tan tarde y que no hablaba de esa forma. Parecía estar escrito por otra persona, al igual que la carta. Por otra parte, Jonier se mostró confiado durante el interrogatorio. Dijo que tomaba pastillas para dormir, por ende, no escuchó nada durante la noche. Por la mañana, horario donde habrían sucedido los hechos, se fue hacia otro lado, aunque no trascendió dónde. Sin embargo, el 24 de noviembre llegaron los resultados de la necropsia, y esta declaración cayó como un castillo de naipes. Estos arrojaron que Marlene había recibido 4 heridas proporcionadas con un cuchillo mientras dormía, por lo cual no tuvo tiempo de reaccionar al ataque. Mauricio, por su parte, presentaba un sinnúmero de lesiones, tanto en los brazos como en la nariz, y signos de haber intentado defenderse. Además, tenía 4 heridas cortopunzantes en el abdomen, que generaron su deceso. Esto descartaba la posibilidad de que se hubiera quitado la vida él mismo, ya que una sola habría bastado para que dejara de respirar. Por ende, esclarecía la presencia de un asesino en el lugar de los hechos. Esta persona habría utilizado el arma para propinar, inicialmente punzadas en el tórax, brazos y hasta nariz de Mauricio para doblegarlo. Pero tras quedarse trabado en sus órganos blandos y cuerpo, el autor tuvo que bajar a la cocina por otro cuchillo, no sin antes ocultar el mango de la primera arma blanca debajo de una almohada. Luego, lo habría obligado a escribir la carta y finalmente le habría atestado las 4 puñaladas mortales. Era poco probable que Mauricio
con una hoja de cuchillo clavada en su cuerpo, bajara a la cocina a buscar otro cuchillo. Además, los investigadores supieron que el estilista era diestro, mientras que las heridas que recibió fueron presuntamente ejecutadas por un zurdo. Por otro lado, el informe toxicológico arrojó que antes de fallecer tanto el estilista como su madre habían tomado 9 pastillas de zopiclona, un poderoso sedante. Por último, los forenses pudieron establecer que madre e hijo perdieron la vida entre la medianoche del 21 y la madrugada del 22 de noviembre. Eso indicaba que Jonier sí habría estado presente en la casa durante las horas del hecho, poniendo su coartada en jaque. También evidenciaba que aquel mensaje que Mauricio había enviado a Yair a las 6 de la mañana del 22 de noviembre no había sido escrito por él. Con base a toda esta información, se declaró que el fallecimiento de Mauricio y de su madre eran asesinatos y se descartó completamente la otra hipótesis. Para ese entonces, el caso se había vuelto completamente mediático y decenas de estrellas lloraban al famoso peluquero. Una de ellas era Andrea Serna, quien escribió en sus redes sociales que la noticia era imposible de procesar. Expresó que harían falta las manos prodigiosas de Maito, pero sobre todo, cuánto extrañaría al ser bondadoso, amable, siempre sonriente y optimista. Destacó era un hombre emprendedor que logró a punta de trabajo incansable e ideas originales crear un espacio soñado. Gabriela Tafur, por su parte, dijo que lo único más grande que el talento de Mauricio era su gran corazón. Recalcó que la había acompañado en los sucesos más importantes de su vida y que siempre estuvo para ella de manera incondicional y desinteresada. Pero también era de conocimiento público que mucha gente envidiaba a Mauricio. Los agentes comenzaron a indagar en el pasado del estilista, en busca de enemigos que pudieran haber llevado a cabo el asesinato. Pensaron en los problemas con su supuesto vínculo con el tráfico y teorizaron que quizás habría revelado información para ser eliminado de la lista Clinton. También pensaron en peluqueros rivales que podrían pensar que sin él presente podrían quedarse con su clientela. Sin embargo, la realidad era que el arma había sido sacada de la cocina y las puertas y ventanas de la casa no habían sido forzadas. Teniendo eso en cuenta, los investigadores decidieron centrarse en el círculo cercano del estilista. Justo en ese entonces, Jonier comenzó a tener una actitud sumamente extraña. Empezó a dar entrevistas con medios de televisión, llevando una chaqueta que pertenecía a Mauricio. También dijo que ahora Yair sería su chofer y que quedaría a cargo de las peluquerías de su hermano. Además, repetía una y otra vez que Mauricio había asesinado a su madre y luego se había quitado la vida, hipótesis que ya había sido descartada por la policía. Entre diciembre de 2021 y enero de 2022, se realizaron los allanamientos en la vivienda del estilista, los cuales arrojaron resultados por demás relevantes. Al revisar las cámaras de seguridad del conjunto residencial Arboreto, los agentes vieron que el sábado 20 de noviembre, a las 9:59 de la noche, Mauricio ingresó a la casa. Luego, a las 10:52, llegó Jonier. Este último volvió a salir el domingo al mediodía para comprar comida. Luego, a las 2 de la tarde, ingresó nuevamente al conjunto y 4 horas después se fue a una fiesta familiar. Estando en esa reunión, Jonier recibió una nota de voz de Mauricio en la que le pedía unas galletas, según pudieron identificar al verificar su teléfono. A las 11:37 de la noche del domingo, regresó a la casa familiar. Según la necropsia, la hora del doble asesinato habría ocurrido entre las 11:45 y las 5:53 del siguiente día. Finalmente, Jonier volvió a salir recién a las 11:19 de la mañana, horario en que se comunicó con Yair para decirle que no estaba en la vivienda, lo cual era una absoluta mentira. Esto probaba que Jonier había sido la única persona en la casa cuando sucedieron los hechos, ya que el nivel de vigilancia y seguridad del exclusivo conjunto residencial era muy alto. Era imposible que alguien que no fuese residente pudiera ingresar sin que las cámaras lo captasen. También probaba que el sospechoso había mentido en su primera declaración a la policía. Pero estas no fueron las únicas pruebas que los agentes encontraron para acusar al hermano del estilista. Durante el allanamiento, los peritos descubrieron una gota de sangre en las escaleras de la casa.
y otra más en una toalla del baño que utilizaba Jonier. Ambas muestras pertenecían a Marlene y a una persona que tenía vínculo de consanguinidad con ella. Y eso no era todo. Al destapar la cañería del baño de la habitación de Mauricio, encontraron sangre humana que no pudo ser identificada. Además, en el baño de Jonier se toparon con varios elementos de limpieza y un trapeador. Al ser consultada por estos productos, la empleada de Mauricio aseguró que los había dejado en la zona de aseo y no donde fueron encontrados por los investigadores. También notaron que el lado de la cama de Mauricio estaba lleno de sangre, mientras que donde estaba el cuerpo de Marlene no había ningún rastro. Como si esto fuera poco, las sábanas de la cama de la mujer estaban recién cambiadas, completamente limpias. Esto los llevó a la hipótesis de que la madre no había fallecido en la habitación donde fue hallada, sino que su cuerpo había sido trasladado por la escalera desde el tercer piso, donde estaba su habitación, hacia el segundo, donde pereció Mauricio. Los agentes pensaron que Jonier era el culpable del doble asesinato y que había limpiado el lugar de los hechos con los productos encontrados en su baño. Su objetivo había sido que las autoridades creyeran que se trataba de una autoprivación de la vida y no de un hecho violento. Ya con esta información, empezaron a investigarlo en calidad de sospechoso. Descubrieron que tenía un corte en la mano, que él aseguró que se lo había hecho con las tijeras del trabajo. Sin embargo, ese era compatible con el cuchillo utilizado para asesinar a Mauricio y su madre. Además, pudieron constatar que tenía muchas deudas, algunas de las cuales fueron saldadas días después del fallecimiento de su hermano, cuando retiró dinero de más de 65,000 pesos colombianos de las cuentas de este. Como si esto fuera poco, aún quedaba intervenir el teléfono celular del sospechoso. Jonier les había dicho a las autoridades que la noche del 21 de noviembre se había tomado una valeriana para dormir, pero el informe del tráfico de datos del móvil arrojó que se la pasó navegando en internet y en redes sociales. Lo más llamativo era que durante la madrugada, horario en que se habían producido los asesinatos, no había utilizado el celular. Al recabar toda esta información, los agentes decidieron volver a entrevistar a Yair. En esta segunda ocasión, el chofer declaró que Jonier se comportó de manera sospechosa los días siguientes al asesinato del estilista. Relató que este cuestionó a su abogada por la herencia, pues le preocupaban los hallazgos de medicina legal. Todo apuntaba a que Jonier había cometido el hecho para quedarse con la herencia de su hermano. El 14 de enero de 2022, la fiscalía autorizó su detención, acusándolo de doble asesinato agravado, ocultamiento y alteración de pruebas. Cuando los agentes del CTI se presentaron en la vivienda para detenerlo, no se resistió y acató todas las órdenes. Luego de hablar con su abogado, aceptó un preacuerdo con la fiscalía, en la cual indicaba que se declararía culpable, con la condición de que le rebajaran la condena. El 29 de marzo, Jonier aceptó cargos en una audiencia pública, pidió disculpas al país y a su familia. Sin embargo, en abril de ese mismo año, Ana Julieta Velázquez, su abogada, anunció que su cliente no aceptaría el preacuerdo. Mientras el juicio se demoraba, los investigadores pudieron llevar a cabo una recreación de la fatídica noche en que se cometió el doble asesinato. Durante los 4 meses previos al hecho, Jonier se instaló en la vivienda que compartían su madre y su hermano, con el pretexto de que estaba atravesando problemas con su esposa. Así pudo conocer bien la ubicación de la casa y de los objetos que luego utilizaría para cometer el hecho. En algún momento de la noche, del 21 de noviembre de 2021, Jonier hizo que tanto Mauricio como Marlene tomaran 9 pastillas sedantes cada uno y esperó que surtieran su efecto. Durante la madrugada, atacó con un cuchillo a su madre en la habitación del tercer piso mientras ella dormía. Luego, se desplazó hasta la habitación de su hermano y comenzó a golpearlo. Después, con el mismo cuchillo que atacó a su madre, intentó herirlo, pero la hoja se quedó incrustada en el cuerpo de Mauricio. Hizo un largo recorrido hasta la cocina para conseguir otro cuchillo, con el cual le propinó una gran cantidad de heridas a su hermano, con el objetivo de intimidarlo. Mientras Mauricio estaba indefenso, consiguió que redactara la carta, donde le dejaba toda su herencia. Finalmente, le propinó las últimas puñaladas que acabaron con su vida. Pero eso no era todo. Todavía debía hacer pasar el hecho por otro, fingiendo que Mauricio
era el autor de semejante suceso. Para esto, modificó la escena, trasladando a su madre desde su habitación hasta el cuarto de Mauricio, dejando la mancha de sangre en el primer escalón. Por último, cambió las sábanas de la cama de Marlene y utilizó varios productos de limpieza para tratar de eliminar los rastros de sangre, pasando por alto el de la escalera. En mayo de 2023, la fiscalía pidió 60 años de prisión para Jonier, pero el acusado volvió a declararse inocente, lo cual retrasó aún más el juicio. El 21 de septiembre de ese año, apareció un nuevo testimonio. Este fue brindado por Francisca Teresa Muñoz, quien era amiga de Marlene desde que sus hijos iban a la escuela. Relató que había permanecido en silencio durante meses debido a un atentado en su contra, cuando una persona encapuchada la subió a un automóvil junto a su hijo y les dijo que los asesinaría si ella hablaba. Sin embargo, finalmente decidió declarar bajo juramento porque estaba muy enferma y le quedaba poco tiempo de vida. Ante la juez 55 de conocimiento de Bogotá, la mujer apuntó contra Carlos García Hernández, el medio hermano del acusado y del difunto, que en ese entonces se encontraba en la prisión de Jamundí, Valle del Cauca, cumpliendo una condena por abuso de una chica de 14 años. Contó que este hombre la llamaba constantemente y le pedía que hablara con Marlene para que lo sacara de la cárcel. Estaba muy furioso con su madre y con Mauricio, porque ninguno había querido ayudarlo. Francisca intentó calmar la situación, pero no lo consiguió. Poco antes de que pereciera, Marlene le comentó que estaba muy preocupada porque Carlos la estaba extorsionando. Le había dicho que si no le brindaba 100 millones de pesos para los abogados, privaría de la libertad a Mauricio. Luego este hombre llamó a Francisca, nuevamente por teléfono, y le dijo que estaba pensando en asesinar a su madre y a su hermano, porque se había cansado de esperar que lo ayudaran. Al enterarse de este proceso legal, Carlos presentó una demanda contra Francisca por falso testimonio, injuria y calumnia, ya que consideraba que las acusaciones en su contra eran infundadas y que afectaron su reputación. Este caso no tuvo nuevas actualizaciones. Lo mismo sucedió con el juicio contra Jonier, al menos por un tiempo. Sin embargo, toda Colombia seguía recordando el caso del famoso peluquero. El 24 de noviembre de 2023, Netflix estrenó Historia de un crimen Mauricio Leal, una película dirigida por Jacques Toulemont y protagonizada por Alejandro Gómez Valencia. La trama se centró en el proceso de investigación que realizaba una investigadora para tratar de resolver la incógnita del caso de Mauricio y de su madre. El film fue todo un éxito, ya que a los 2 días se posicionó entre los primeros puestos de la plataforma. El viernes 12 de enero de 2024 se llevó a cabo una nueva audiencia, solicitada por Daniel Peña, el abogado de Jonier. Argumentó que el acusado ya había cumplido 725 días en prisión preventiva sin que se resolviera su situación, resaltando que durante el proceso no se había hecho ninguna solicitud de medida de aseguramiento o prórroga. Sin embargo, la jueza 18 penal municipal con función de control de garantías negó el beneficio de libertad por vencimiento de términos, señalando que sí hubo maniobras dilatorias en proceso. Finalmente, en febrero de ese mismo año, comenzó el juicio contra el acusado. Para ese entonces, Jonier estaba acusado por los cargos de asesinato agravado por el parentesco, por estado de indefensión y sevicia, crueldad, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de material probatorio. Cuando la jueza le preguntó si aceptaba la imputación de cargos, se negó y dijo que jamás hubiese sido capaz de poner una mano encima de su madre y de su hermano. La fiscalía, representada por Mario Andrés Burgo, aseguró que el acusado modificó el lugar de los hechos con guantes y que ocultó, alteró y destruyó material probatorio. Recalcó que las cámaras de seguridad de la casa de Mauricio demostraban que él era la única persona que ingresó al lugar durante la fecha de los asesinatos. Por último, subrayó que fue un rastro de sangre de su madre en la escalera lo que lo delató. El lunes 26 de febrero de 2024, la juez 55 del circuito de Bogotá emitió el fallo condenatorio y explicó que las intenciones del acusado eran reemplazar la posición económica de su hermano. Jonier Leal fue declarado culpable por el asesinato de Mauricio y de Marlene.
enfrentándose a una condena de 60 años de prisión. Al escuchar estas declaraciones, Jonier aseguró que la sentencia sería una pena capital, debido a su avanzada edad. También indicó que seguiría declarándose inocente y que presentará una apelación al fallo condenatorio. Aunque esto no es igual a una sentencia formal, sí es un gran avance en un caso que lleva ya más de 2 años sin cerrarse. El fallo de la decisión se llevará a cabo en otra audiencia virtual el viernes 14 de junio de 2024. A pesar de tener todas las evidencias en su contra, Jonier se niega a contar qué pasó realmente aquella fatídica noche del 21 de noviembre de 2021. Lo que sí sabemos es que su avaricia lo llevó a cometer el más terrible de los actos contra su propia sangre y que pagará por ello. Podrá haberse deshecho de su hermano, pero no del increíble legado que dejó en Colombia, donde será siempre recordado por todos a quienes atendió y les cambió el ánimo con tan solo un corte de pelo. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.